Muy buenas tardes a todos, hermanas, hermanos. Estoy realmente muy contento de estar acá en esta noche. Llevamos con mi familia ya 2 meses y medio visitando iglesias hispanas de la zona de Nueva York. Y tenía ahí en mi lista, en mis compromisos, Freeport. Y ahí estaba diciendo, anhelando que llegara este día de poder conocerles, de poder estar con ustedes compartiendo. Les traigo muchos saludos de la iglesia donde me congrego, la iglesia en Chile, la zona central, en una ciudad que se llama Quillota. Así que la Asamblea de Hermanos de Quillota, así se llama. Iglesia donde se congrega nuestro hermano David, a quien ustedes conocen, David Roa, con quien trabajamos y somos coancianos juntos y trabajamos juntos en la obra del Señor. Él como misionero y yo como un servidor del Señor, pero también como profesional, teniendo mi propio trabajo. Pero además, él es mi suegro, estoy casado con su hija mayor, así que estamos obligados a llevarnos bien, por todos lados. Así que así le digo yo, David, en Chile usamos la palabra sonado. Estamos sonados, tenemos que llevarnos bien. Tenemos que llevarnos bien porque somos hermanos en la fe. Y allá en el cielo capaz que nos toque ser vecinos. Tenemos que llevarnos bien porque somos coancianos y la iglesia espera que nos llevemos bien. Y tenemos que llevarnos bien porque somos familia. Así que ahí hay unos chiquititos, le digo, son tus nietos, son mis hijos. Así que muchos saludos le traigo del hermano David, de su esposa Betty, con quien tengo muchos lindos recuerdos y con quien nos queremos mucho también. Así que, sin gastar más tiempo en eso, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor hoy día, porque yo sé que nos juntamos para tener comunión, yo sé que nos juntamos porque es lindo tener comunión, porque la Biblia nos llama a tener comunión también, porque somos hermanos en la fe, porque todos nosotros, los creyentes, aguardamos la esperanza bienaventurada de algún día estar con el Señor allá en la gloria, en el cielo. Y yo dije en broma, seremos vecinos, pero es altamente probable que estemos todos muy juntos, muy cerca, porque tendremos un conocimiento perfecto, todos y cada uno. Así que más vale que empecemos a llevarnos bien desde aquí, para que ya en el cielo nos falte poquito para llevarnos bien. Pero no solo nos reunimos para tener comunión, sino que también nos reunimos para que la palabra de Dios nos exhorte, nos estimule, nos mueva, nos reprenda también y nos movilice hacia el amor a Dios y hacia la obediencia a Él. Esa es una de las razones también por la cual nos congregamos. Y por tanto, ya sea de los que estamos aquí reunidos, que tú eres un creyente antiguo en el Señor, o que seas también un creyente maduro en el Señor, o un creyente muy nuevo, muy jovencito en el Señor, que estás recién aprendiendo los primeros pasos de la fe, o que seas una persona que a lo mejor aún no conoce a Cristo, pero que estás escuchando la palabra de Dios y te hace sentido en tu corazón lo que escuchas a cada reunión que vienes, solo que aún no te has doblegado, no has caído a los pies del Señor y le has dicho, Señor, tú moriste por mí, tú derramaste tu vida por mí, yo te recibo como mi Salvador personal. A lo mejor no has hecho eso todavía. Pero independiente de eso, en la situación en que te encuentres, la palabra de Dios esta tarde también es para ti. Y el anhelo de mi corazón, en mi responsabilidad de enseñanza, el deseo de mi corazón y mi oración es que la palabra de Dios toque tu corazón, tu voluntad, tu conciencia, tu entendimiento y que del entendimiento se traduzca en tu voluntad y en cambios que Dios te esté guiando. Así que hoy día vamos a leer un pasaje, yo diría no tan leído de la Biblia, que está en el Antiguo Testamento, en Ageo. Ageo. Y es aquí donde yo empiezo a bromear a los hermanos, les digo que están en el Antiguo Testamento. Ageo.
Mientras lo buscan, hermanos, hay un contexto de este libro porque es un profeta muy cortito del Antiguo Testamento. Tan cortito que cuando hojeamos la Biblia en el Antiguo Testamento, a veces se nos pegan las hojas y pasa de largo Ageo, no nos damos ni cuenta que está ahí. Tiene 2 hojas, 2 planas de extensión, 2 capítulos de extensión, así que es muy fácil ignorar a Ageo. Pero su mensaje está inserto en un contexto en donde el pueblo de Israel estaba saliendo de una cautividad, de una esclavitud. Y en ese salir de la esclavitud, un rey pagano entrega un insólita y sorprendente decreto. Ese es un poco el contexto de esta carta. Ciro, un rey pagano, a él mismo se reconoce como escogido de Dios o escogido por Dios con un propósito. El propósito que él estima que Dios le entregó era que debía hacer regresar a su pueblo, al pueblo de Israel, a Judá, y que el pueblo de Israel pudiera rehacer su vida allá. Además, este rey Ciro ordena que se le dé toda clase de ayuda al remanente de Israel para ayudarles en el viaje, para que tengan ofrendas voluntarias, para que cuando lleguen allá ellos puedan reconstruir o construir la casa de Jehová. Sorprendente. Los judíos residentes en Babilonia fueron generosos con estos repatriados. Pero el dictamen de este rey fue insistente, especialmente insistente en las donaciones. Y decía que para que se construya allá en Jerusalén la casa de Jehová. Y nótese que no solo estimula a todo el pueblo de Dios residente allá, sino que estimula a los mismos ciudadanos de Babilonia, que no tenían nada que ver con la fe de los judíos. Todo el resto de todos los pueblos que le dé a Jehová. Y se refieren estos restos seguramente a todos los israelitas que estaban repartidos por todo el imperio babilónico, después de tantos años de haber estado deportados en el extranjero. Entonces, Ciro, por instrucción, por dirección de Dios de manera directa, da instrucciones con la autoridad de emperador de qué cosas se debían hacer para facilitar la salida de Israel hacia su tierra, y no solo eso, sino para que cuando lleguen ahí empiecen a reconstruir. Dios empieza a ordenar los acontecimientos en torno a su pueblo para que se cumpla su voluntad. Entonces, así de entradita, sin siquiera haber leído a Ageo, podemos sacar una primera enseñanza, hermano. Dios dispone los acontecimientos. Dios pone en orden los acontecimientos para cumplir su voluntad siempre. Es Dios quien suscitó a Ciro, un rey pagano, para darle libertad al pueblo judío. Y además de eso, también el profeta Isaías lo había anunciado. Y él dijo así, que dice de Ciro, es mi pastor, dijo Isaías hablando proféticamente acerca de Ciro. Es mi pastor, Ciro va a ser mi pastor, es decir, él va a tomar a Israel como si fuera un pastor y lo va a introducir en la tierra. Cumplirá, dice el texto de Isaías, todo lo que yo quiero. Y Jerusalén va a ser edificada y el templo va a ser fundado. ¿Gracias a quién? A Ciro, que en este contexto fue un siervo de Dios. Vamos a leer, antes de entrar en Ageo, vamos a leer Isaías 45. Isaías 45, todo esto para entender un poco el contexto, hermanos. Y luego vamos a Ageo, así que no lo pierdan. Mire que después nos demoramos en encontrarlo, ¿no? No lo pierdan. Isaías 45, verso 1. Dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones de delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán.
Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, Ciro, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste. Dios tenía un plan con Israel, plan que había previamente anunciado en su palabra. A través de sus profetas, algunos nunca se enteraron de estos planes en Israel. Háganse la idea, hermanos y hermanas, de que Israel estaba cautivo allá en Babilonia. Llevaba décadas de cautiverio. Y estos israelitas, podríamos decir, se separaban en dos grupos. Los que no tenían idea de lo que Dios estaba haciendo con Israel, siendo ellos israelitas. Los que no tenían idea qué es lo que Dios estaba haciendo en medio de su pueblo Israel, aunque estuviera cautivo. Y el otro grupo, los que estaban pendientes de lo que Dios iba a hacer, los que estaban a la expectativa de lo que Dios iba a hacer con ellos, porque ellos eran el pueblo de Dios. Algunos nunca leyeron lo que decían los profetas, como por ejemplo Isaías 45. Ellos tenían disponible en Babilonia Isaías 45. Y cuando llegó Ciro, ellos podrían haber identificado que este hombre era el que Dios estaba poniendo. A lo mejor nunca lo leyeron, o a lo mejor sí. Pero para ese primer grupo de israelitas, todo lo que pasaba a su alrededor probablemente era un desastre sin fin. Cautiverio, esclavitud, miseria para el pueblo en medio de Babilonia. Pero otro grupo de personas siempre más pequeño, al leer este tipo de cosas, decidieron creer de que Dios estaba a las puertas de hacer algo extraordinario con ellos. Que ellos creían esa parte de la historia que Dios habría escrito con anticipación. ¿Quiénes creyeron? Bueno, además de Ciro, también Daniel y también Ageo, un profeta de Dios, que creyó lo que Dios estaba comenzando a hacer a través de este rey. Hoy, hermanos, Dios ha escrito su palabra, está escrita también. Cada mandamiento, cada enseñanza, cada instrucción escrita aquí. Aquí está el plan de Dios para la humanidad, aquí está el plan de Dios para su iglesia, ahí está escrito. Y nosotros, creyentes o no creyentes, podemos tener diferentes actitudes frente a lo que está escrito allí. Algunos tal vez ni siquiera lo leen y por tanto ni se enteran que muchas de las cosas que observamos a diario son cosas que estaban escritas en su palabra y que iban a suceder. Otros lo leen y se enteran, pero solamente eso, no pasa más allá de una simple lectura. Otros, sin embargo, lo leen e identifican un llamado personal de Dios a sus vidas para seguir de manera personal a Dios e involucrarse en el plan que Dios tiene para sus vidas y que está relacionado con los propósitos más grandes de Dios. Cada enseñanza, cada mandamiento, cada instrucción, cada relato sobre Dios y Cristo que está en las páginas del Nuevo Testamento está puesto allí como una guía para la edificación de tu alma. Pero para edificación de tu alma, no de manera aislada, no edificación de tu alma tú solo en tu vida privada, sino edificación de tu alma como parte de una iglesia local, de una congregación. Y no es simplemente edificación, porque esa palabra es linda, es bonita. Estamos siendo edificados. Pero ¿qué realmente significa que tu vida, si tú eres creyente, está siendo edificado? ¿Qué significa? Y yo lo resumiría en las palabras mismas del apóstol Pablo, que dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria y la imagen misma del Señor como por el Espíritu Santo o por el trabajo del Espíritu Santo en tu vida.
Edificarnos no es solamente congregarnos y tener una linda comunión. Edificarnos es que si tú tienes a Cristo en tu vida, en tu ser, en tu corazón, en tu alma, y de ese evento, desde el momento en que tú te convertiste en Cristo, han pasado 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 30 años, en tu vida ha habido una progresión de conocer cada día un poco más a tu Cristo. Y ves una progresión que en tu vida hay un cambio, una transformación natural, pero que proviene de Dios. Como decimos en Chile, no hay empujones. No porque alguien te fuerza, no porque alguien te obliga, no porque alguien te recuerda, sino porque es Dios, el Espíritu Santo morando en tu vida, que a través de su palabra toca tu conciencia y tu corazón. Como yo le digo a algunos jóvenes, está bien que a veces nos obliguen, pero no puede ser la regla. Porque si normalmente estás siendo forzado en aspectos espirituales de tu vida, hay un problema. Hay un problema en mi fe. Y Pablo lo dijo así, no tan suavecito como yo digo, hay un problema en mi fe. Él dijo, revisaos si realmente Cristo está en vosotros. Porque la vida cristiana crece. Y el Señor puso múltiples ejemplos para hablar del crecimiento natural de la vida cristiana. Crece como una vid, como un pámpano. Y produce fruto. Y no porque alguien te lo está diciendo, sino porque Dios mora en tu vida y no hay alternativa. Produce fruto. Este es el templo, esta es la iglesia, esto es la edificación. O como también Pedro dijo, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, sed edificados. Ahora, ¿cómo regresan estos judíos a Jerusalén? Volviendo a Ageo y siguiendo con el contexto. ¿Cómo regresan estos judíos a Jerusalén? Regresan así, hermana, en 3 grupos, hermano, en 3 grupos, en diferentes años, separados por varias décadas. Regresan en 3 grupos. El primer grupo viene encabezado por un hombre que se llama así, Zorobabel. Y la responsabilidad de este líder y de este grupo es reconstruir o construir el templo. Primer grupo. Segundo grupo viene liderado por Esdras. Varios años después, viene liderado por Esdras. Y su principal misión es restablecer la ley y la enseñanza en el pueblo que ya está viviendo ahí y que están trabajando a reconstruir el templo. Restablecer la ley y la enseñanza, la misión de Esdras. Tercer grupo, liderado por Nehemías. Su misión, construir los muros, pero de la ciudad, y reconstruir la ciudad misma. Es decir, hermanos, esto es un poco como la vida espiritual. Reconstruye de adentro hacia afuera. Parte por el templo, por el centro de tu comunión con Dios, donde ahí está tu intimidad, donde tú escuchas a Dios, donde lees la palabra y percibes desde tu interior que Dios está obrando en tu vida, el templo. Sigue porque hay más comunión, hay más personas que se trasladan y empiezan a habitar la ciudad, hay comunión. Y como dice la palabra de Dios, no es posible decir que tú conoces a Dios, que amas a Dios y no amas a los hermanos. Eso es una contradicción. Y no es que si tú dices, yo no amo a los hermanos, entonces voy a empezar a amarlos. No, si no hay amor en ti, revisa la fe. No te pongas a amar, porque el amor viene de Dios, no viene de tu voluntad. Por decirlo así, que tú identifiques amor hacia tus hermanos es el resultado natural de la presencia poderosa de Dios en la vida de una persona que ha vuelto a vivir, que ha resucitado de entre los muertos. Por tanto, tu esfuerzo no debe ser amar. Es cierto, es un mandamiento, pero ese mandamiento se cumple teniendo la presencia de Dios en tu vida. Si no, no se puede cumplir. Lo mismo, por ejemplo, con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Entonces decimos, voy a producir esas cosas, voy a esforzarme en esas cosas. Error. Ese es el fruto del Espíritu, no es tuyo. Tú no tienes que esforzarte en producir ese fruto. Tú lo que tienes que esforzarte primero, dos cosas. Uno, en ser cristiano, ser creyente, es decir, tener ese espíritu que produce ese fruto en ti, tenerlo. Y segundo, estar en una correcta relación con el Espíritu de Dios, para que Él produzca ese fruto en ti. Y la Biblia lo habla en varios términos: no contristéis al Espíritu, no entristezcáis al Espíritu. Bueno, ¿quién guía el primer grupo entonces? ¿Lo recuerdan? Bien. Bien. Esa es la primera prueba de que el profesor más o menos está haciendo el trabajo, al menos de ahí para arriba. Zorobabel. Y Zorobabel, fíjese usted, hermano y hermana, que Zorobabel era descendiente de David, no era cualquier persona, era descendiente de David. Y se cree que había sido designado como jefe de esta primera expedición de regreso, precisamente porque él era descendiente de la línea real, penúltimo después del último rey de Judá. Por eso se estima que él era de la línea de David. Y Zorobabel había sido nombrado por el rey de Persia como un gobernador. ¿Cuándo comienza la construcción de este templo, que era su misión? ¿Cuándo comienza? Un año después de regresar de Babilonia se comenzaron los cimientos del templo. Es decir, hacen toda esta caravana de judíos viniendo del cautiverio desde Babilonia, señalan un líder que es Zorobabel, comienzan su viaje en camellos, en caballos, a pie, en carretas, rumbo a la capital de Israel, que es Jerusalén, y venían con una gran misión y venían con recursos. Venimos a edificar el templo. Después vendrá la misión de las casas y después vendrá la misión de los muros. ¿Cuánto tiempo tomó la construcción de este templo, el templo de Zorobabel? Más o menos, según los eruditos, 20 años. Y sin embargo, el templo de Salomón, que había sido construido hace mucho tiempo atrás, les demoró solo 7 años. Pero este le tomó 20 años. ¿Por qué? No porque fuera mucho más grande o mucho más ostentoso, sino porque tuvieron problemas para su reconstrucción. Hubo adversarios de afuera, que más tarde se conocerían como samaritanos, que empezaron a generar problemas hacia adentro, empezaron a atentar contra esa reconstrucción, y hubo obstáculos de adentro, como el mismo apóstol Pablo sintió en algún momento, que de afuera tenía opositores y que de adentro tenía temores para llevar a cabo la obra. Dejan parada la construcción de la casa de Dios y comienzan a construir, ¿saben qué? Sus propias casas. Con estos problemas que empiezan a tener, paran la construcción del templo de Dios y comienzan a construir sus propias casas. Y es aquí donde irrumpe la historia de Ageo y Zacarías, en este contexto. Ve que era importante entender un poco un contexto antes de leer el pasaje de Ageo. Y antes de entrar a Ageo, vamos a Esdras, capítulo 5. Esdras. No pierda por favor Ageo. Esdras, capítulo 5. Dice así, versículo 1. Esdras 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, eran contemporáneos, el profeta que vamos a ir a leer. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá. ¿Se entiende por qué estaban en Judá, cierto? Y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Imagínense. Dios estaba encima de esta misión.
tenía sus ojos puestos sobre esta misión. Él ordenó todos los acontecimientos para llevar a cabo esta misión de reconstruir el templo. Lo hizo con Ciro, lo hizo con Zorobabel, puso en el corazón de múltiples personas ofrendar y entregar recursos para que estas personas pudieran reconstruir. Y dice el texto que les envió 2 profetas, a Ageo y a Zacarías, porque Dios tenía puesto sus ojos sobre este trabajo. Y dice, versículo 3, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setarboznai y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Verso 5, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Capítulo 6 de Esdras, versículo 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setarboznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que haréis de hacer con esos ancianos de los judíos para edificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y los que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en el Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido puntualmente. Verso 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, edificaron y terminaron por orden del Dios de Israel por mandato de Ciro. Y ahora vamos a Zacarías, capítulo 4. Disculpen, hermanos, hay que leer mucho para entender esto. Zacarías, capítulo 4. Hay unas poquitas hojitas delante de Ageo. Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice que es el otro profeta paralelo de Ageo. 4 de Zacarías, 6, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová. ¿A quién? El líder de la reconstrucción, Zorobabel, que dice, no con ejército, hasta hemos hecho coritos de este versículo, ¿no? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones ¿de qué cosa? Gracia. Gracia a ella. Es decir, ya Zorobabel dice, ya tiene el espíritu, porque ni con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, y ahora tiene gracia, el espíritu y la gracia. Después dice, vino palabra de Jehová a mí, diciendo, verso 8, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán,
y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces tenemos a Dios moviendo los hilos de acuerdo a sus propósitos. Dios había determinado que sucediera todo esto. Y comienza a hablarles a diferentes protagonistas de su obra. Diferentes protagonistas de su obra. Ciro, Darío, los ancianos del pueblo de Israel que estaban allí, a las personas que se estaban oponiendo, al mismo Zorobabel, a cada uno en particular le tenía un mensaje y un énfasis para servir en su obra. ¿Les suena algo parecido? Su palabra se la entregó a Zorobabel. Y dígame si no hay coincidencias. Su palabra, su espíritu, su gracia, sus siervos. 4 cosas con que Zorobabel contaba para llevar a cabo la obra de Dios. Su palabra, su espíritu, su gracia, sus siervos. Así ejecutó su obra. ¿Cuánta similitud con la obra de Dios hoy en medio de su iglesia? Están los mismos ingredientes, solo falta el cuarto. Está su palabra, está su espíritu, está su gracia, faltan sus siervos. ¿Cuál será el compromiso, hermana o hermano, de tu alma esta tarde para con Dios? Tú estás como lo estaba Zacarías y Zorobabel y muchos de los que estaban allí. Tú estás en sintonía con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios que está llamando para cumplir una misión en medio de su obra. Mi palabra, mi espíritu, mi gracia y mis manos, tú le dices a Dios, aquí están mis manos. ¿Cuánto tiempo más estarás diciendo, como decía la gente en Ageo, que lo vamos a leer ahora? Aún no es tiempo de edificar el templo. Y ellos estaban ocupando de sus propios asuntos. Tener un trabajo, formar una familia, educar a los hijos, o tal vez un matrimonio, edificar mi casa, ampliar mi casa. Todas cosas tremendamente legítimas y muchas de ellas necesarias e importantes. Pero no era necesario dejar aquello para hacer esto. Vamos a Ageo ahora. Capítulo 1. Ageo capítulo 1. Dice así. Es tan cortita esta carta, hermano, que me encantaría leerla entera. ¿La podemos leer entera? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Dice, en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. ¿A quién? A Zorobabel, líder de la reconstrucción. ¿De qué cosa? De algo bien específico. El templo. No las casas, no los muros de la ciudad, el templo. Dice, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, pregunta, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Medita en tu corazón. Meditad en vuestros corazones, en vuestros caminos. Meditad, pero dice agrega una palabrita. Meditad bien.
en vuestros caminos. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo con sus vidas? Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Verso 8, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que de la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como les había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo de delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, dice así, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Capítulo 2, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Nuevamente, tercera pregunta: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en vosotros, en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ay de los 24 días del noveno, a los 24 días del noveno, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de la ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino, aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocar alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Le respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así este pueblo y esta gente delante de mí es. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad, tercer llamado, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante,
antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí. Cuarta vez, medita pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día que se echó el cimiento del templo. Meditad pues quinta vez en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Hasta aquí nomás. 3 mensajes de Ageo, 5 llamados a que mediten en su corazón. Porque en realidad, hermana y hermano, nosotros venimos a la congregación a escuchar la palabra de Dios, pero para que esa palabra de Dios penetre en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Y cuando digo penetre, estoy diciendo para que meditemos en nuestro entendimiento y corazón acerca de, como dijo Ageo, acerca de nuestros caminos. Él está haciendo un llamado a restaurar el cuidado que tienen por el templo. Y es el llamado que tiene todo creyente a tener un cuidado por su vida espiritual y por el bienestar espiritual de la iglesia del Señor. Le dice así el versículo 8 del capítulo 1, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Subid al monte y traed madera. ¿Cuáles son los cuidados espirituales que todo creyente, hombre, mujer, joven, adulto, anciano, espiritual, maduro o no espiritual, debe procurar si es un hijo de Dios realmente? ¿Cuáles son los cuidados que debe procurar? ¿Cuál es su subida al monte para ir a buscar madera que debe realizar? Porque este era un llamado para todo judío que estaba con una misión allí. Suban al monte y traigan madera. Primer cuidado, primera subida al monte, primera madera, la lectura y la meditación de las Escrituras. No solo lectura, la palabra de Dios se debe meditar, se debe reflexionar, se debe procurar entender, porque si no la entiendo, no va a suceder nada en mi vida. ¿Recuerdan la parábola del sembrador, cierto? El primer terreno. ¿Cuál fue ese primer terreno? Esta es prueba de cuarto grado. No, estoy bromeando, estoy bromeando. ¿Cuál es el primer terreno de la parábola del sembrador, hermanos? No, pero es uno de ellos. Pero no es el primero, pero es uno. Espinos. Muy bien. Es uno de los terrenos, pero no es el primero. Estamos descartando ya. Ya sabemos que el cuarto es la buena tierra, así que solo queda uno.